Bueno, Espera, que me dice recording in no, progress. no, es que estamos grabando. Entendido. Está perfecto. Ah, pero porque me salió un cartelito en en el celu de que le diera OK al estar grabando. Ok, ok. Ahí va. Bueno, ahí tengo la primera pregunta. Bueno, hace 2 semanas, 15 días, hubo elecciones en la República Argentina y los guarismos fueron extraños, por decirlo de manera elegante. ¿Qué opinar? Primero el resultado y después, ¿qué explicación ensayarías para tan raros resultados? Digamos, como esas dos preguntas para iniciar. Y la verdad que el resultado en un primer momento fue tremendo porque empezaron a circular, bueno, circulaban por los mensajes eh, supuestos bocas de urna, que son siempre medio incomprobables, que daban a Massa ganador por poquito, Milei con una buena elección, considerando una buena elección de Milei arriba de 20, digamos, ¿no? Y un par de horas después, o menos, una horita después, cuando empezó a circular también por mensaje, pero que Milei estaba arrasando, y fue un jarro de agua fría, la verdad. En un primer momento, a mí me parecía que Milei iba a estar arriba de 20, iba a ser una buena elección, pero no la elección que hizo. Eh, Ahora, esa sorpresa de la elección de Milei me parece perfectamente explicable y razonable en un marco global, en un marco cultural generacional también global, y después en la casuística argentina, por supuesto, también, ¿no? Que después, si querés, le entramos más profundamente. Luego, el resultado creo que hay un poco de catastrofismo del parte del peronismo, del campo nacional y popular, o lo hubo en un primer momento al menos, cuando en realidad me parece que no es el peor de los escenarios para Massa, eh, teniendo en cuenta que, a ver, 30 puntos de Milei más efecto caballito ganador, vamos a ponerle, ¿no? Que lo podríamos poner haciendo estadística de andar por casa en un más 5, ponele, como posibilidad, no como certeza, digamos, ¿no? Pero es poco probable que saque menos y sí que crezca un poco, y, pero ese poco que le queda por crecer, salvo que haya un voto vergonzante que no se animó, digamos, en el marco de la abstención. Si la abstención no fuese mayoritariamente peronista, y ahí puede haber un escenario de shock. Dentro de lo que me parece más razonable, la verdad que lo veo a Milei ganador de la elección en primera vuelta, con una Pato Burrich muy complicada porque no tuvo discurso más allá de la seguridad. Ahora la entrada de Melconian me parece un tipo en las antípodas de... Yo soy economista también de formación. Me parece un tipo un tipo inteligente, Melconian, no es ningún boludo. Eh, Otra cosa es que se puede opinar lo mismo, pero le da una consistencia que veremos la performance de Pato con Melconian, porque no tenía proyecto económico. Pero el mismo de Pilar de Melconian es la muy complicada y un balotage más a Milei, en donde ahí Milei tiene las de perder, ciertamente, en un balotage. En el caso, cuando vos decís de Melconian y demás, parecía como una especie de bomba de humo la candidatura de Patricia Bullrich, que en realidad todos apostaban en la reta. Digamos, ahí falló Fulera, digamos, las apuestas, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Claro, y bueno, te complemento que de lo que hablaba antes, otro de los factores que la veo complicada a Burrich es que realmente ese 11 de la reta y tiene una posibilidad de migración a masa muy importante. Esa interna tan expuesta que tuvieron deja el voto de la reta quizá más cercano a masa que a Burrich, cuando además se insinúa que la que es un poquito más hacia la derecha, y parece que lo de que no hubiera un programa económico tuviese que ver con que había una apuesta, digamos, con una certeza de que la red estaba mejor parada de lo que apostarlo.
no, a mí la verdad que no me sorprendió tanto. Facundo, se te escucha medio Mm, mal. sí, Se te escucha medio como entrecortado. eh, a ver, dame un toque. Es la señal, ¿eh? No tengo mucho para hacer. Ahí se entrecorta mucho. Si te corto la vas a escuchar mejor, seguramente. A ver. Sí, se te corta ahí, ahí. Bancame, ¿eh? Espera, espera, espera. Hola. Ahí está. No, ahí corté mi cámara, pero no la tuya. Espera. Bueno, ahí está. Me estaba diciendo de Larreta y Bullrich. Sí, no, te decía que de la reta, la verdad que eh, no me sorprendió tanto el resultado de Bullrich, porque claramente casaba más con, con el ideario de Juntos por el Cambio, digamos. Y quizá a la reta le pesó en demasía el hecho de mostrarse tan cercano a Alberto Fernández al principio de este ciclo electoral. Eh, lo que sí que, claro, ese voto de la reta por todo esto mismo, quizás se encuentre más cercano perdón, a Massa que a Bullrich. Y linkeándolo con lo que me decía, sí puede ser que esta aparición de Melconian ahora, eh, con Bullrich, o esa falta de equipo económico evidente que en Bullrich, que hacía mucho eje, digamos, por así decirle, bolsonarista en tanto y en cuanto seguridad, 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 esta aparición ahora sea eh, parte de sumarse al barco que quizás no se veía claramente ganador en la interna, ¿no? Eh, pero ya te digo, es tarde el fichaje, vamos a decirle, pero le puede dar una consistencia económica que le ayude a no deshacerse como un hielito a Bullrich. Aún así, la verdad que la veo complicada. Puede estar más o menos parejo, pero me parece que haciendo una campaña razonable y con digamos, con el factor BRICS, que es no menor porque es la primera diferenciación, el primer parteaguas claro y estratégico entre Massa y las otras dos opciones, y además posicionándolo a Massa más claramente, si se quiere, en el campo nacional y popular, en la clave internacional, eh, la veo complicada a Bullrich. Veremos qué hace la manga se pueden sacar con Melcoñán, que ya te digo, estando en las antípodas ideológicas, me parece uno de los economistas liberales más razonables o inteligentes, vamos a decir. En el caso de Melconian se puede decir que su modelo económico es de retiro del Estado, pero en un retiro imbécil, digamos. Podemos decirlo así. A ver, explícame a qué te referís con un retiro imbécil. Claro, como digamos, si yo saco los semáforos de las calles de Argentina, va a empezar a haber un montón de accidentes de tránsito. Digo, como esa cosa, No, digo, así a lo Milei, digamos, de que sacamos el Estado y que empiece la guerra de todos contra todos, digamos. Melconian lo veo de un retiro del Estado en términos económicos, pero lo veo que entiende cómo funcionan los resortes de la economía por fuera de dogmas matemáticos como Milei. Sí, 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 comparto, comparto. Es un tipo mucho más realista, pragmático y que aprendió un par de lecciones de los años 90 y el posterior estallido. Recuerdo, sinceramente, lo último que leí y vi de Melconian con interés fue en la transición, digamos, del macrismo al gobierno de Alberto Fernández y ciertamente me llamó poderosamente la atención. Digo, mira, está diciendo cosas más razonables que antaño. Eh, sí, quizá un neoliberalismo más realista y pragmático, eh, que no las fantasías ultraliberales de algunas doctrinas económicas de las cuales es ferviente seguidor Javier Milei, como todos más o menos sabemos. Y en el caso de Patricia, ¿cómo la ves como líder política?
Pues si sacamos un poco. También Eh, la seguridad es un tema y peligroso. me cuesta verla como una líder política en el sentido de conductora, ¿no? Su etapa, todos le conocemos su etapa aliancista y su etapa macrista, eh, no tiene un pelo de tonta, pero me cuesta verla como conductora, con la muñeca necesaria para conducir un gobierno y la Argentina, y a su vez, si su campaña, que fue claramente mano dura y seguridad, eh, es la que es, y sea, preparar ahora un discurso, aunque tenga un buen equipo económico sobre la marcha, los políticos en general adolecen de una mínima formación económica. Y ese es uno de los quizá peligro o uno de los puntos descollantes de Milei respecto a otros análogos alrededor del globo, que tiene un mínimo de consistencia económica. Realmente, cuando Milei habla, hace pedagogía de una materia, de historia del pensamiento económico, en algunos lugares llamada historia de las doctrinas económicas. No suele ir mucho más allá que esto, pero claro, frente a políticos que no se enteran de economía, eso se convierte en un activo potente. Y ahí a Bullrich la veo que si se tiene que aprender un libreto económico que no se estudió antes y que desconozco, pero creo que no domina la materia, la veo complicada ahí también. Salvo que sepa delegar muy bien en campaña, en que salga a la cancha electoral melconian, no sé. Pero la veo complicada ahí, al saber explicar un modelo económico cuando hasta ahora no nos lo ha explicado. Ahora, otra cosa de la campaña verdaderamente alucinante es que encontrar el programa electoral de la propia, de Juntos por el Cambio, de Unión por la Patria, googleando, sin más, como cualquier ciudadano común que accede a Internet, una tarea harto compleja. Y en cambio encontrar el programa de Milei y bajártelo en PDF y bien sucinto y claro, era muy fácil. Y esto también se trasladó en las apariciones públicas de los candidatos. A Milei, quien más, quien menos, me parece que es quien mejor supo expresar lo que dice que va a hacer. Otra cosa es que lo que dice que va a hacer sea totalmente incendiario, ¿no? Pero más o menos tenés claro lo que pretende hacer. En el caso de los otros dos candidatos, entre ser el peronismo, digamos, el ancla frente a una deriva de derecha suicida y demás, de masa, también más complicado, el doble juego, digamos, que le ha tocado de ser el ministro de Economía en esta situación y además candidato, tampoco se lo ponía fácil, pero ya te digo, no encontrás el programa en la web de Unión por la Patria. Eh, y en el caso de Bullrich, más allá de seguridad, tampoco tenemos, y de que va a ser un poco más dura que el gradualismo previo del gobierno de Juntos por el Cambio, tampoco queda muy claro. Ahí creo que también la jugó bien Milei, además de jugar su personaje y de todo lo demás. Dijo a las claras que iba a hacer. En el caso, digamos, del programa de Unión por la Patria, se da porque adolece de estos últimos 4 años de una consistencia política y económica del gobierno, entonces no saben para qué lado disparar, parecía como que es una nebulosa el gobierno en donde no queda claro hacia dónde se va, y en lo de Massa tampoco pareciera. Y la verdad que es raro porque en un país hiperpresidencialista como Argentina, toda la situación actual, más que anómala, es inédita, ¿no? A su vez, es inédito que haya una mínima consistencia de que todos, de que a mí me parezca de que en ningún momento ha estado realmente en juego la gobernabilidad en tanto y en cuanto la no posibilidad de llegar al final del mandato, ¿no? Siendo que hay un liderazgo político en retirada, y en retirada Cristina ya desde hace tiempo no sabe cómo decir que no iba a ser candidata, no es, o sea, ahí creo que hubo un exceso de pensamiento mágico de muchos compañeros y de gente del Frente de Todos, de que Cristina podía ser.
yo creo que Cristina viene dando señales de que no quería hacer y no iba a hacer desde hace rato. Eh, pero en ese marco creo que más al revés, o sea, lo ha sabido capear bien al punto de ser el ministro de Economía, de a su vez no ser ni el conductor político ni el conductor institucional de la fuerza política y a su vez ser candidato. Eh, Luego, no creo que sea que Massa no haya jugado bien la posición en la que está, sino que el campo popular hace rato, y hace rato me refiero después del fin de la etapa kirchnerista, no termina de expresar nuevos horizontes. Eh, Negociar con el fondo, abrirnos del fondo, cómo abrirnos, eh, es un anacronismo, es un anacronismo de la historia, no es un programa en sí mismo. Creo que ahí nos hace falta más, por un lado, si se quiere, un pelín más de inventiva, de cómo continuar y de cómo avanzar, y a su vez ponerle el cascabel al gato. Aquí Argentina, uno de los mayores capitales que le queda como país, en mi humilde opinión, es el geopolítico. Y ahí tuvo que venir la cumbre de los BRICS al rescate, vamos a decirle, pero no hubo una vocación explícita de hablar a las claras del mundo en el que estamos viviendo, un mundo en el cual Arabia Saudí le dice a Estados Unidos, no, miren señores, el petrodólar, que es la base que le permitió a Estados Unidos ganar la Guerra Fría a partir del abandono del patrón dólar en el año 73, requería indispensablemente de un actor llamado Arabia Saudí. Y ese actor dice, no, ¿saben qué? Nos vamos al BRICS y hacemos la OPEP Plus con Rusia. Eh, entonces, en el marco geopolítico de transición eh, de poderes de las superpotencias, creo que le faltó al peronismo jugar más claramente. Y a esto me refería más que y luego que sí, llevamos 4 años de gobierno que han sido muy complicados, además de los avatares de la historia como la COVID misma. eh, no hubo un programa de gobierno claro, fue compleja la relación, Alberto Fernández, kirchnerismo y demás. Creo que ahí Massa tiene mucho mayor potencial, primero por aprender de la experiencia inmediata y segundo porque tiene él las aptitudes e incluso hasta su entorno, si se quiere, familiar, eh, personal, y etcétera, mucha mayor consistencia que lo que ha sido este último gobierno. Tiene, me parece, Sergio Tomás Massa mucha más vocación de poder. Es un tipo que ha sabido Eh, vincularse. Eso mismo, sí, a eso me refería, sí, perdón. Porque en el caso de Alberto Fernández es un caso, aunque son distintos, parecido al de Patricia Bullrich. Siempre son terceras líneas del peronismo, de, digamos, de sus fuerzas políticas, y por estas por situaciones inéditas o raras, llegan al liderazgo. Alberto Fernández era un hombre, era un rosquero, digamos. Y la situación de 2019 fue la puente de cambio, digamos. Fue, digamos, bueno, el indiscutido para ir para la cúpula. ¿Vos pensás eso como que Patricia y Alberto tienen esa similitud? Sí, ciertamente sí. Es más, te digo más, creo que le veo más vocación de poder a Bullrich que a Alberto Fernández. Alberto Fernández, bueno, expresa lo que, si se quiere, el PJ de la capital federal, de la democracia, vamos a decirle, de los 80, en donde no era la primera línea, podríamos decir que era Argüello, si se quiere. Eh, pero es de una banda política del PJ con menos vocación de poder, se, más rosquero, no lo digo en malos términos, pero sí con más muñeca, y no era el referente de eso mismo. Y luego los ministros que como líderes políticos son un fiasco, es casi una categoría de estudio, suele ser bastante común. El buen ministro que como presidente
ni fu ni fa. Pero me parece Así que que como hasta acá se... ministro, el jefe de gabinete también era Néstor. Él era por ahí el puente con los sí, medios sí, o tenía... cierto poder económico y bueno, en crecimiento económico a partir de 2013 se le daba una buena espalda y por ahí tenía buenas respuestas, digamos, en los medios de comunicación. sí, 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 comparto plenamente. O sea, era un excelente embajador frente a las costas, a las arenas hostiles. Medios, sectores económicos, diría que menos sectores económicos, más medios y embajada. No, no, no estamos ni siquiera especulando demasiado, está bastante comprobado que era así, comparto plenamente. Sí, sí, sí. No, no te hacía, lo del buen ministro no lo decía en el caso de Massa, en donde Massa ya había mostrado, o sea, fue intendente, ¿no? Alberto, ministro y ministro. Igualmente, te digo la verdad, me sorprendió eh, cierta ausencia de instinto político en Alberto. Pensé que aún así podría surgir el animal político, al menos en parte, y bueno, la verdad que no, parece que no. Surgió un animal, digamos. ¿Cómo, cómo? O sea, surgió un animal, tachamos lo político. Sí. No, dice, no, surgió algo que, te digo la verdad, me cuesta profundamente analizar la etapa frente de todos a día de hoy. Con un punto y aparte la podré ver mejor. No, no, no me, todo lo que diga estoy medio pensando en voz alta y medio mordiéndome la lengua, porque realmente no, no la termino de ver clara ni de poder encasillar, digamos, o repartir los porotos en algún orden, porque me sigue siendo todavía medio inasible para lo analítico. Cuando haya otro gobierno y pase un tiempito, creo que lo veré más claro, la verdad. Sí, es un proceso, si yo estudio historia, el proceso histórico de estos 4 años va a ser difícil de analizar porque no tiene continuidades, tiene actores que se van, que se meten, contra muchas contradicciones caminando. Es como, va a ser muy difícil hacer una línea estos 4 años, más o menos, para explicarla de manera lineal en un futuro. Con- con- sí, sí, comparto plenamente y creo que quizá el rasgo eh, que emerja más claramente o su virtud eh, es haber podido sí, flotar, no hundirse frente a adversidades no menores que también hubo, ¿no? O sea, frente a una herencia económica, por supuesto, frente a posteriores eh, adversidades y situaciones complejas, inesperadas, en donde más que salidas superadoras, la capacidad de no hundir el barco. Creo que ahora mismo es la arista que más clara veo, es que va a llegar a puerto. Alguno tiene una similitud histórica con algunos gobiernos argentinos en la década del 30, con el gobierno de Justo, de Ortiz, tiene como una similitud este gobierno, ¿no? Como una especie así de rosquero que utiliza, lo junta con el PC, pero se junta también con la Cámara Argentina de Comercio, como una especie así de danza y en un mundo que se estaba calentando para la Segunda Guerra Mundial. Lo decían algunos, ¿no? Sí, y efectivamente, incluso el contexto histórico tiene analogías no menores. Efectivamente, o sea, a veces la historia tiene la virtud de clarificarnos, cuando pasa a ser historia, ¿no? Las cosas y de verlas meridianamente claras. Y en el año 40, o incluso inicios del 41, nadie que haya estudiado un poquito de historia puede dudar de que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el momento contemporáneo, vos en el año 40 le preguntabas no ya a un estadounidense, a un inglés si estaban en la Segunda Guerra Mundial, y no era un sentido común, que el que dicen, bueno, señores, hoy empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, visto con perspectiva histórica, quizás ahora estemos efectivamente ya en la Tercera Guerra Mundial, si es que se pone el hito del comienzo, por ejemplo, en Ucrania.
quizá no, quizá sea dentro de un tiempo, pero que estamos en el inicio de la Tercera Guerra Mundial o en el precalentamiento, pocas dudas me caben. Eh, Esto es así cada vez que hay un cambio en el orden internacional. Lo de los BRICS quizás sea el punto más alentador de que se pueda resolver mm, más políticamente y menos a los cañonazos, pero estamos al límite de una gota eh, que podría ser múltiple, pero que fundamentalmente creo que es quizá Taiwán, la gota de mayor riesgo, en donde está todo tan al filo y tan tenso que un pequeño error de maniobra, un accidente, ni siquiera algo buscado, hace que salte todo por los aires. Y si a la situación actual le sumamos un Taiwán, estamos en la Tercera Guerra Mundial, no me cabría duda. Eh, y a eso, Sé después que ahí, lo poco perdón, que sé de Taiwán es que está rodeado militarmente por China y la República Popular, pero que el gobierno de Taiwán está en tratativas con Estados Unidos y que cualquier vínculo de Estados Unidos con Taiwán mayor a un mero roce diplomático corta el mecanismo de relojería y vamos a la guerra. ¿Estoy bien? eh, sí, comparto. Yo la verdad que me guío, intento guiarme. eh, me parece interesante seguir lo que dicen los propios chinos, sino muchas veces hacemos análisis desde afuera, para lo cual hoy en día lo tenemos más fácil que nunca, en tanto y en cuanto entras a globaltimes.cn, que es la página, que es el medio, es el periódico internacional oficial orgánico de los chinos, y leer las editoriales de lo que dice el Global Times, que es lo que dicen los chinos. Y la beligerancia y la hostilidad eh, frente a Estados Unidos que muestra hoy China es inédita. Esto que te digo de Taiwán me lo parece a mí, pero lo expresan a las claras ellos mismos, y los chinos consideran que los yanquis han pasado todas las líneas rojas y entonces están en un momento de tensión extrema en el cual eh, claro, pareciera que desde Estados Unidos, como ya han hecho en Ucrania, están forzando esa tercera guerra mundial, jugando con que están lejos, como han jugado siempre, eh, y, y, jugando con que cuando tenés las de perder en el desarrollo normal, y bueno, vamos vamos por todo porque si las cosas se siguen desarrollando, digamos, dentro de los cauces manejables, es que no es que van a perder, es que ya perdieron. Este es el asunto. Tecnológicamente, militarmente es una cuestión de tiempo, siguen teniendo la mejor armada, pero es una cuestión de tiempo. Eh, Misilísticamente están profundamente atrás y es algo que me sorprende y no deja de alucinarme frente a Rusia y frente a China con los misiles hipersónicos. Juegan muy de atrás Estados Unidos, no logro entenderlo, cómo se les escapó esa perdiz, pero se les escapó. Y, y entonces vamos por todo, que todavía estamos a tiempo de poder a río revuelto empardar un poco las cosas. Pero, pero sí, creo que puede, si se arma quilombito en Taiwán, estamos plenamente en la Tercera Guerra Mundial. En ese marco, la entrada de Argentina a los BRICS es algo no menor, y quizá sea otro de los grandes hitos del gobierno de Alberto, de haber zafado situaciones complejas y dentro de profundas indefiniciones, desde mi gusto particular cuanto menos, en lo geopolítico y en otras áreas. Eh, Después de todo, la entrada a los BRICS ha sido en este gobierno. Sí, bueno, el problema es que, a ver, en el caso de que gane la derecha más rancia, digamos, la disolución nacional, en caso de comida, digo, digamos, o la ¿Eh? balcanización, digamos, de alguna manera, porque de alguna manera el tema de la libre venta de armas, sumado a, digamos, un plan de retiro tan violento del Estado, podría provocar un derrumbe del Estado, un derrumbe de la Argentina que podría inclusive impactar a la región, digo, inclusive los países de alrededor apuestan a una continuidad nacional, ¿no? Es que, mira,
es uno de los temas que más le doy vuelta. O sea, si Milei, si- yo creo que a Milei, supongamos, ¿no? O sea, en el caso de Bullrich, creo que todo se va a mantener más en los márgenes, no en lo geopolítico, ahí jugarían a salir de los BRICS ambos dos, pero en la continuidad del Estado argentino, más o menos como lo conocemos, eh, Bullrich maniobraría, eh, creo que para mantenerse dentro de los cauces de lo mínimamente establecido. En el caso de Milei me es una incógnita si mantiene su radicalidad o si al final, como decía Asís con Novarecio hace un par de días, Milei finalmente acabaría amoldándose al juego de la política, ¿no? De la realpolitik. Si Milei se amolda al juego estándar, convencional o establecido de la política, es un escenario. Si mantiene su radicalidad, no sé si llega a las elecciones de medio término, porque habría, o sea, además de que habría un quilombo social muy potente, que a su vez lo ha medio desactivado, anunciando claramente que los planes sociales se mantendrían, pero habría un vínculo directo, se cargaría a los intermediarios, lo cual es un debate que nos deberíamos dar en el campo popular, el tema de la intermediación de la asistencia y la política social. Eh, por ahí, por un lado, creo que ganó algunos enteros de gobernabilidad, pero después no puede decir el tipo y lo mantiene después de haber sacado el 30%, es más, no es que lo mantiene, lo ha hecho explícito, que no, él con gobiernos comunistas no, bueno, o sea, si él pretende cortar todo, todo vínculo comercial y político con China, su gobierno no sé por dónde se sostiene, sinceramente. Eh, porque ese mismo es el límite que encontró, sin ir más lejos, que encontró, que ya conocía del macrismo. ¿No? No, está todo bien, nos alineamos con los que nos alineamos, pero en Argentina no está en condiciones de cortar con China. Bueno, Es inclusive con el ridículo. gobierno cubano, el gobierno no que no se llevó mal. No, ahí hubo más, hubo muñeca, quizás más hasta de la esperada, sí, 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 comparto. Y el que, claro, ahí es donde más incendiario me parece lo que mantiene mi ley y donde se abre la incógnita de si Milei termina adoptando posiciones más realistas, como, como sostiene al que se lo ha escuchado al menos, no sé si alguien más va por esa línea, es Asís, hace unos días con Novarecio. Eh, Desconozco, no me atrevo, me es una incógnita. O si mantiene su línea dura. Si mantiene su línea dura, un gobierno Milei, no, no, no le veo 4 años, sinceramente. Y para finalizar, eh, sobre Sergio Tomás Massa, hablamos mucho de la oposición. Sí. Ideológicamente, cómo lo categorizarías ahora? Digamos, que se lleva bien con el Eh, Instituto Patria y con la Bolsa de Comercio. eh, Mira, tiene una virtud, para mí la principal virtud que tiene, bueno, primero es un tipo inteligente, no anda papando moscas, ha mostrado, tiene voluntad de poder, eh, lo cual no es menor viniendo de la situación en la que estamos, y en todo lo demás le veo la muñeca necesaria para jugar bien, lo cual no significa que termine jugando bien, y con jugar bien me refiero a mi posición. ¿Qué te quiero decir? Creo que no tiene ni él exactamente clara una posición, pero sí que jugará las cartas que tenga que jugar para que para que un gobierno suyo se sostenga. Y eso, dada la situación actual geopolítica, creo que podríamos llegar a ver un Massa desconocido, más peronista de lo que podíamos atisbar hasta hace un par de años. Eh, Después de todo el viaje a China, vendría a indicar más o menos eso, la entrada al BRICS lo consolidaría y yo creo que si Massa es presidente, que creo que es el escenario más plausible,
Eh, no que tenga más del 50% de posibilidades, sino que tiene más posibilidades que los otros escenarios, que no es lo mismo. Y creo que ahí habría un puente, un puente de plata del nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, y que Massa se sumaría a ese barco y ahí vamos a ver cómo juega. Creo que va a tener muñeca para jugar a una neutralidad posicionada, vamos a decir. No tremendamente jugado. Lo digo en clave geopolítica porque la solución de Argentina requiere de esa clave geopolítica en términos de, de financiación en un primer momento. Creo que ahí podríamos ver un Massa más, vamos a decir, ni yanqui ni marxista, aunque ahora los marxistas han dejado de serlo y son librecambistas, ¿no? Pero Son en donde ecologistas, sabría jugar. ¿Cómo? Perdón. que son ecologistas los marxistas ahora. Los marxistas son ecologistas y los que eran marxistas, China es más librecambista que Estados Unidos. Pero mira, creo que te digo más, si llegara Trump al, al gobierno, lo cual lo veo complicado no por sus opciones electorales, sino porque el establishment yankee está jugando todas las cartas para que no sea. Pero en un escenario de Trump y Putin, Xi Jinping, te digo que hasta lo veo bien a Massa. En un escenario de halcones demócratas, lo veo un pelín más complicado, pero que puede llegar a jugar bien sus cartas. No, la verdad que me parece que es un dato no menor la entrada de Argentina al BRICS, porque es claramente la primera diferenciación clave y estratégica eh, entre la oposición y el masismo, la candidatura de Massa, la candidatura peronista, y que nos juega tremendamente a favor, de hecho, para marcar diferencias, y que además puede tener un peso real y concreto. mm, Después de todo, hemos podido navegar más de una situación macroeconómica compleja gracias al swap de los chinos. Eso en un marco BRICS y del Banco de Desarrollo de los BRICS, comandado por Dilma, creo que puede ser fundamental para tener un gobierno que tenga capacidad